SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. 2 semanas le quedan al año y todo apunta a que cuando termine 2022 diremos adiós al descuento de 20 céntimos al litro de gasolina y diésel. No es que la ayuda vaya a desaparecer del todo, sino que el gobierno va a acotar esos descuentos para aplicarlos solo a colectivos profesionales relacionados con el transporte, con la agricultura o con la ganadería. Este cambio se aprobará en principio en el último Consejo de Ministros del año, que es el día 27, así que se va a aprobar sobre la bocina. Vamos, Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno prepara retirar la ayuda de los 20 céntimos por litro de carburante para todos y dejarlo solo. Si se puede eliminar esa bonificación para todos y mantenerla solo en aquellos sectores para los que sea necesaria. Para agricultura, pesca, ganadería y el transporte profesional, además de las bonificaciones que ya tienen ambulancias, autobuses y demás. Los argumentos del Ejecutivo son dos. Primero, el coste. Esa subvención cuesta 2.000 millones de euros por trimestre. Y segundo, la evolución de los carburantes a fecha de hoy los coloca más bajos que cuando se introdujo el descuento. La gasolina hoy ya está en 1,60, el gasóleo en 1,66, 19 cèntimos menos que entonces. Así que, dice la ministra de Transporte, que s'ha produït una rebaixa dels preus dels carburants. Fuentes del Ejecutivo dicen que hay margen presupuestario para añadir medidas de apoyo a los vulnerables si quedan dañados más adelante. La decisión se va a tomar el 27 de diciembre en el último Consejo de Ministros y eso provoca la protesta de gasolineros, camioneros que dicen vamos camino de otro colapso en las gasolineras los últimos días del año para beneficiarse de los últimos 20 céntimos disponibles. El tiempo para este fin de semana, Jordi Carbó. Buenas tardes. Los chubascos que ahora mismo afectan al sur de la península en pocas horas desaparecerán. Todavía esperamos algunos chubascos hasta mañana a primeras horas de la mañana en la mitad este de Cataluña. Y en el conjunto del fin de semana nos espera mucho más sol que los últimos días, igualmente con nubes, sobre todo durante las mañanas, y cuidado con las nieblas de madrugada que van a reducir mucho la visibilidad en carreteras del interior. Temperaturas más bajas, tampoco llegará mucho frío. La noche del sábado al domingo las heladas se extenderán por gran parte del interior, sobre todo de la mitad norte. Y hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Sergio Busquets ha anunciado hoy oficialmente que deja la selección española de fútbol. A sus 34 años se va de la Roja, donde ha ganado una Copa del Mundo y una Copa de Europa. Y en el Mundial, preocupación en Francia por el virus que afecta a varios jugadores. Hasta el domingo Deschamps no podrá saber con quién puede contar para la final. Euforia en Argentina. Miles de argentinos viajan todavía a Doha para presenciar la final y no tienen entrada. Así empieza Hora 25. Con la última hora política, que es que el gobierno le ha pedido hoy al Partido Popular que retire ya el recurso que presentaron ante el Tribunal Constitucional para frenar la reforma del Código Penal, reforma que incluye cambios para desbloquear el propio Tribunal Constitucional. El gobierno carga las tintas contra los populares, asegura que han ido demasiado lejos. El PP insiste en que es el PSOE el que está fuera de la Constitución y que la aprobación de esta reforma, según Feijóo, es más grave que lo que pasó en el Parlamento de Cataluña en el 17. O sea que según Feijóo esto es más grave que la declaración de independencia. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. No se ha movido ni un ápice el Partido Popular, que hoy ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con el presidente húngaro Víktor Orbán. Y ayer el Partido Socialista Obrero Español abandonó la Constitución española. Los varones cierran filas con Feijóo, así que el presidente del PP está decidido a llegar hasta el final. Todo esto nos lleva a seguir defendiendo a la Constitución, al Tribunal Constitucional. Y eso a pesar de la petición del Gobierno. Quiero pedirle al Partido Popular que retire el recurso ante el Tribunal Constitucional que tiene presentado. Ha ido demasiado lejos. Son varios los ministros que han manifestado hoy su confianza en el sentido común del Tribunal Constitucional. Yo espero que actúen con sentido común, con responsabilidad. Así que confío en la cordura y en el sentido común. Pero hay preocupación en el Ejecutivo. Hablan de atropello a la democracia y de consecuencias impredecibles si al final el recurso prospera. La reforma que aprobó ayer el Congreso a la espera de la decisión del Constitucional sigue su tramitación ahora en el Senado. Lo previsto es que se apruebe definitivamente el jueves. Tanto el PP como Vox han pedido ya a la mesa del Senado que paralice la tramitación de la norma. Y lo que ha pedido esta tarde Unidas Podemos es que el Tribunal Constitucional ni siquiera se reúna ya el lunes para analizar este recurso del Partido Popular, porque dice Unidas Podemos, en el recurso el PP decía que separara la reforma antes de que la aprobara el Congreso. Ahora que ya la ha aprobado el Congreso, no tiene ni siquiera sentido que el Constitucional analice esa reforma. Bueno, en estas estamos y después de que anoche, lo escuchamos aquí en Hora 25, Pedro Sánchez diera el procés por acabado,
Hoy le ha contestado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha estado en Hoy por Hoy con Ángels, y preguntado sobre si el procés está muerto o no está muerto. Aragonès ha dicho esto. Cada uno puede tener la opinión que quiera, pero nosotros no vamos. Los hechos es que no vamos a renunciar a nuestras convicciones. Para llegar a un acuerdo se tiene que negociar. La mejor forma para que se produzca un referéndum de cualquier tipo es mediante un acuerdo entre las partes. Y es por lo que estoy batallando yo. Respuesta de Bolaños. Yo le pido al señor Aragonès y le pido al independentismo catalán que le digan la verdad a los catalanes, que le digan que el futuro de Cataluña es trabajar con diálogo, con entendimiento, dentro de la ley y dentro de la Constitución. Que el independentismo catalán le diga a los catalanes lo que ya sabemos en el gobierno, que el procés ha terminado, que ahora solo queda trabajar con diálogo, con entendimiento. Y es noticia política de la tarde, Vox ha cumplido su amenaza y deja a Isabel Díaz Ayuso sin presupuestos para el año que viene, el año electoral. Como anunció, Vox ha votado en contra del dictamen de las cuentas en comisión. En teoría se tendrían que debatir la semana que viene en un pleno en la Asamblea, pero al haberse rechazado ese dictamen en comisión, el proyecto de presupuestos está muerto, así que Ayuso se queda sin presupuestos. Va a tener que prorrogar los anteriores. Radio Madrid, Javier Alonso. Buenas tardes. Ayuso tendrá que prorrogar las cuentas y se queda con 2.700 millones de euros menos a disposición del gobierno regional, y todo por 6 minutos. Los 6 minutos que Vox llegó tarde a registrar sus enmiendas. El PP no las admitió a trámite y ambos partidos se han enzarzado en una bronca que ha desembocado hoy en ese no de la ultraderecha. Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio. Lo que le quiero recordar es que el avión despegó y que el avión no vuelve a tierra a recoger a un pasajero que no se ha ocupado de estar a tiempo para subirse como los demás. Mi teléfono está abierto desde el 30 de noviembre y nadie ha hecho el más mínimo intento, con lo cual yo entiendo que no hay la voluntad política, ¿no? Unas negociaciones en las que ha entrado incluso Santiago Abascal, que esta mañana pedía a Ayuso al menos un acuerdo político para permitir la tramitación de los presupuestos. Gesto que no ha llegado. Para la izquierda es una consecuencia más de la soberbia con la que dicen gobierna Ayuso. Y hablando de cómo gobierna Ayuso, es muy llamativa la campaña que ha puesto en marcha hoy la Comunidad de Madrid. Es una campaña publicitaria para promover las propinas a los camareros. Son las clases de piano del hijo de Elena. Es el regalo de cumpleaños con el que, un año más, Roberto ha vuelto a sorprender a El Concha. modelo económico que propone Ayuso, que se opuso en su día a subir el salario mínimo, pero que ahora promueve que el sueldo muchas veces precario de los trabajadores de la hostelería se complemente con la caridad de los clientes. No, por ejemplo, con un impulso para que se mejore el convenio del sector, sino con propinas. La Comunidad de Madrid no hace una campaña para concienciar a los empresarios para que paguen sueldos dignos y horas extra a sus camareros, sino que hace una campaña a la Comunidad de Madrid para que sean las propinas las que dignifiquen en lo posible esos salarios que, según reconoce el propio vídeo de la Comunidad de Madrid, son salarios que no llegan ni a pagar las clases de inglés. Inés Arrimadas renuncia a seguir liderando Ciudadanos a nivel orgánico, aunque eso no implica que no quiera ser candidata de Ciudadanos para las próximas generales. La todavía presidenta del partido ha anunciado hoy que está trabajando en una lista de consenso sin ella y sin Edmundo Val. Es un movimiento con el que Arrimadas busca presionar a Val para que él tampoco se presente y haya algo así como una tercera vía en Ciudadanos. El señor Val, mi compañero Edmundo Val, yo misma y otros referentes de Ciudadanos ya somos conocidos. Es el momento de dar protagonismo a otros compañeros que tienen muchísimo talento, incluso más que nosotros. Los Mossos de Escuadra han detenido al marido de la chica de 34 años que han encontrado muerta en el trastero de su piso en Lleida. Estaba desaparecida desde el viernes y el cadáver tenía signos de violencia. El asesinato se investiga como crimen machista. Ella lo había denunciado 2 veces, le había denunciado 2 veces a él y tenían 5 hijos. Cataluña, Andrea Villoria. Se llamaba Irina, tenía 34 años y 5 hijos menores de entre 2 y 17 años que se han quedado sin madre. Se han quedado con ellos los familiares de ella que el viernes denunciaron su desaparición. El padre y marido de 40 años se había ido de casa para ingresar voluntariamente en el hospital por problemas de salud mental. Hoy los Mossos han vuelto a ese domicilio familiar que estaba vacío con los perros de la unidad canina y 5 días después allí han encontrado el cadáver de la mujer escondido en el trastero. Enseguida han detenido al marido como presunto autor del crimen. Ella ya le había denunciado por maltrato 2 veces, en 2009 y en 2019. Las 2 veces se dictó contra él una orden de alejamiento, pero las 2 veces ella acabó volviendo con él. La última vez se fueron a vivir temporalmente a Rumanía, su país natal. Al volver ya no había ningún tipo de seguimiento policial. Y no es el único caso de violencia machista que hemos conocido hoy. En Andalucía, otros 2.
En Sevilla, una mujer de 31 años está en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío. Su expareja, que tenía una orden de alejamiento, ha quebrantado una medida cautelar y la ha apuñalado con sus hijos de 3, 4 y 8 años en casa. Una mujer se recupera en la línea de la Concepción después de ser agredida cuando se encontraba en casa de unos amigos en común, cuando el varón se presentó en el lugar y tras una breve discusión sacó un cuchillo de cocina entre sus ropas y le asestó 5 puñaladas, marchándose del lugar mientras gritaba que la había matado. En su huida, el autor se metió en un taxi a cuyo conductor intimidó con el propio cuchillo ensangrentado, haciendo que este le llevara a un barrio cercano y le entregara 20 euros. Finalmente ha sido detenido por la policía. Información de José Manuel Rebolo y Cándido Romaguera. Hora 25. Aimar Bretos. El Ministerio de Sanidad ha puesto cifras hoy a cómo el COVID, al saturar la sanidad, ha afectado a la lucha contra el cáncer. El número de pacientes a los que se les realizó algún procedimiento relacionado con el cáncer cayó más del 13% en 2020, en lo más duro de la pandemia. Es una caída que afecta especialmente al cáncer de pulmón. En este caso, las pruebas han caído un 23% y los diagnósticos un 15%. Y los expertos temen el efecto rebote, que en los próximos años se diagnostiquen más casos y en estadios más avanzados. Mariola Lourido. Buenas tardes. El cáncer de pulmón fue el más golpeado por la falta de atención en el año más crítico de la pandemia. En 2020 las broncoscopias bajaron un 25%. También hubo menos pruebas para detectar los tumores de mama y de colon. Los programas de cribados se desplomaron, bajaron las sesiones de quimio y de radio y lo peor es que el impacto de las demoras continúa, según el grupo de pacientes con cáncer Marcos Martínez. A día de hoy todavía la situación no se ha normalizado. Lo que más nos preocupa de esta situación es que como consecuencia de ello se están realizando diagnósticos en estadios más avanzados, con lo que ello supone para los pacientes, que supone afrontar tratamientos más agresivos, un mayor impacto en su calidad de vida y menores expectativas. La ministra Darias y las comunidades autónomas analizarán el lunes cómo frenar este aumento de casos de cáncer del que alerta este informe adelantado esta mañana por EFE. Siguiendo la estela de Trump contra los grandes medios de comunicación, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, ha suspendido las cuentas de los periodistas que informaban sobre la red social para medios como la CNN, el New York Times o el Washington Post. Todos esos medios han exigido a Elon Musk que dé marcha atrás o amenazan con abandonar Twitter ellos mismos como medios de comunicación. Y la Unión Europea amenaza también con sanciones. Y la ONU dice que esto que está haciendo Musk sienta un peligroso precedente. Nieves Goicoechea. La Unión Europea ha amenazado al magnate con sanciones millonarias. La vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, ha calificado la censura de preocupante. Hay líneas rojas en defensa de la libertad de expresión, le ha dicho a Musk, y en breve habrá sanciones. Desde Alemania, el ministro de Exteriores ha advertido que la libertad de prensa no puede activarse o desactivarse a su antojo. Ahora mismo hay un periodo de calma tensa porque los medios americanos, cuyos periodistas han sido censurados, esperan una rectificación inmediata de Musk y la readmisión de los reporteros bloqueados. El periodista de la CNN, Oliver Darcy, ha acusado a Twitter de aumentar la volatilidad y la inestabilidad. Es una situación preocupante para todos, decía la CNN, que reevaluará su presencia en Twitter en función de lo que conteste el empresario multimillonario. Una línea que también podrían seguir el resto de medios censurados. El último gesto caótico de Musk ha sido abrir una encuesta en Twitter preguntando cuándo deberían volver los periodistas censurados, con 4 opciones: ahora, mañana, en 7 días o más tiempo. Como no le gustaba el resultado, la ha reformulado con 2 preguntas: ahora o en una semana. La Fundación Internacional por los Derechos Humanos ha denunciado que los derechos humanos no están sujetos al caprichoso sufragio de una corporación empresarial. Nueva oleada de ataques rusos sobre Ucrania. Alrededor de 80 misiles ha disparado Rusia sobre ciudades como Kiev o Kharkiv, ataques que en su mayoría han frenado a las fuerzas antiaéreas ucranianas, pero aún así han muerto 5 personas y han provocado cortes de agua en la capital, mientras Kharkiv, la segunda ciudad del país, está a oscuras. Álvaro Zamarreño. La compañía eléctrica dice que los daños esta vez son mayores que otras y va a llevar más tiempo devolver el suministro. Han dejado fuera de servicio el 50% de la red, y eso que de los 76 misiles que el ejército ruso ha lanzado sobre Ucrania, solo 16 han conseguido impactar. El resto han sido destruidos en el aire por los sistemas antimisiles. En varios casos han impactado sobre casas, como la de esta mujer.
que cuenta desde una cocina medio destartalada cómo estaban desayunando cuando el misil ha impactado. En un ataque similar han muerto 2 civiles en Dnipropetrovsk, solo una de las ciudades afectadas porque las principales urbes han sido objetivo, desde Kiev, que ha quedado sin metro durante horas, a Kharkiv, que ha quedado a oscuras hasta primera hora de la tarde. Y en Perú, la crisis política y social se va agravando por momentos. El estado de excepción ya rige en todo el país y no ha frenado las protestas de los seguidores de Castillo exigiendo un adelanto electoral. Los muertos son ya 17 en todo el país y 18 meses, año y medio, va a pasar en prisión preventiva Castillo. Lo ha dictaminado el juez que le investiga por el intento de golpe de Estado fallido de la semana pasada. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. 17 muertos en las protestas, a los que se suman otros 6 en accidentes de tráfico relacionados con ellas, como el hijo de esta mujer, que fue arrollado por un vehículo militar cuando regresaba a casa. Justicia para mi hijo. Volviendo del trabajo a mi hijo, de la cevichería, lo han tirado y lo han matado a mi hijo. A pesar del estado de excepción y de que se ha instaurado el toque de queda en 15 regiones, los enfrentamientos entre militares y policía continúan, en algunos casos recrudeciendo, como en Ayacucho, donde esta tarde los manifestantes han prendido fuego a 2 edificios del gobierno. La situación de la presidenta Dina Boluarte es cada vez más delicada. Los ministros de Cultura y de Educación acaban de dimitir hace escasos minutos por la violencia desproporcionada del Estado y por la irreparable muerte de sus conciudadanos. Mientras en el Parlamento esta tarde se ha rechazado una reforma constitucional para adelantar las elecciones a 2023, por lo que los comicios se celebrarán, si no hay cambios, en abril de 2024. En México, el presidente López Obrador ha advertido esta tarde de que las relaciones con España siguen lo que él llama en pausa. Esto lo dijo hace ya meses, en febrero. Entonces lo hizo tras exigir disculpas por los abusos cometidos durante la colonización. Y ahora, pese a que acaba de estar allí en México el ministro de Exteriores español, Obrador insiste en eso de la pausa entre las relaciones entre los 2 países y culpa en este caso al rey, que no le contestó a una carta, según Obrador. Continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo la atención de contestarme. Y la tarde nos deja además un duro golpe al tráfico de migrantes y a la trata de personas a nivel internacional. Una operación de Interpol en la que ha participado la Policía Nacional ha terminado con 268 personas detenidas. Los agentes han podido interceptar a casi 10.000 personas sin papeles y aquí en España hay en torno a 60 arrestados. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se ha asestado un duro golpe a las mafias que utilizaban la ruta del Caribe. Se establecieron controles en todas las fronteras, aduanas. En el caso de Barajas se vigiló sobre todo los vuelos procedentes del sur de América. Una potente investigación, prueba de ello es que se han controlado más de 280 vuelos con cerca de 80.000 pasajeros identificados. En esta operación liderada por Interpol, solo aquí en España se ha detenido a 57 personas y se han desarticulado 3 grupos criminales dedicados al tráfico ilegal de migrantes. Una operación exitosa porque además se ha conseguido liberar a 24 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y lo más importante, estas operaciones llevadas a cabo en 32 países han permitido descubrir nuevas rutas y líneas de investigación para seguir plantando cara a estas mafias. Las 8 de Hora 25. Ser Podcast. Aimar Bretos. Y hablando de historias extraordinarias, esta que nos llega desde Usurbil, en Guipúzcoa. Un hombre se ha hecho cargo de la deuda que arrastraba una mujer octogenaria a la que iban a desahuciar, la iban a echar de su piso porque ella avaló con su casa un préstamo de 60.000 euros que pidió su hijo. El hijo murió sin pagar el préstamo, a la mujer la iban a desahuciar, Stop Desahucios estaba intentando que no la echaran de su casa y al final ha sido un vecino el que ha cancelado la deuda, ha puesto la pasta, ha comprado la vivienda y se la ha cedido a la mujer hasta que ella muera. Euskadi, John Rojas. María Ángeles se ha librado de que su casa sea subastada gracias a la generosidad de uno de sus vecinos de Usurbil. Hace años avaló a su hijo, ahora fallecido, en un préstamo de 61.000 euros, con unas condiciones leoninas que lo convirtieron en una deuda de 109.000. La campaña que se puso en marcha en octubre ha dado frutos y un vecino no solo ha asumido la deuda, sino que la va a dejar vivir en su casa hasta que muera. Rosa García es portavoz
portavoz de Stop Desahucios. Ha sido un vecino el que ha consignado ya en el juzgado de San Sebastián la deuda generada por el préstamo usurero del hijo de María Ángeles y por otra parte pues le permite a María Ángeles permanecer el resto de sus días en la vivienda de Usurbil. Desde Stop Desahucios agradecen la solidaridad mostrada por todo el pueblo y advierten ante el peligro de estos préstamos usureros. Y ya conocemos las 12 palabras candidatas a Palabra del Año. Las ha anunciado la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, promovida por la RAE. Dani de la Fuente. Es de lo que más hemos hablado este año, desgraciadamente. Más de 20.000 de los ucranianos. Toneladas de cereales ucranianos. El gentilicio ucraniano es una de las palabras del año. Las consecuencias de la guerra marcan este listado: gasoducto, inflación, topar. El precio del gas. Son palabras que vamos a escuchar en comidas y cenas navideñas, no solo en casa, de Javier Ruiz. Las estafas con criptomonedas son muy frecuentes. 2022 ha sido un año convulso para las criptomonedas, aunque hay alguna buena noticia. España tendrá su primera planta de baterías. La de las gigafactorías. Chemsex, una expresión anglófona que hace relación a la mezcla de química y sexo, de drogas y sexo. La Fundación propone sexdopaje como alternativa a Chemsex. Si vacuna fue la de 2021, este año hay una variante. La gripalización. Gripalización para referirse a esta nueva situación pandémica. También la inteligencia artificial, aunque los jóvenes no tengan claro qué es. Creo que tiene que ver con los robots. Quizás sí sepan lo que es ecocidio. Ecocidio no es ninguna fantasía apocalíptica, ¿no? Apocalipsis es otra candidata, aunque prefiero terminar con Luis García Montero y un poco de esperanza. La diversidad y la diferencia son un bien común. Diversidad, y ha destacado este 2022 en ámbitos sociales, culturales y ambientales. La ganadora la conoceremos el 29 de diciembre. La mejor herencia que me han dejado mis padres es el amor por la radio. Desde el Hoy por Hoy, de Iñaki Gabilondo hasta el de Àngels Barceló. Nos escuchas, te escuchamos. Bueno, pues yo escucho Hoy por Hoy porque para mí es imposible salir a la calle sin oír las noticias. Y para mí las noticias sois vosotros. Profesionalidad, objetividad y buen hacer. Para tener información de verdad. Pero sobre todo porque sois muy humanos, sois una radio acogedora. Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Me informa, me acompaña y me emociona. Cadena SER, la fuerza de la voz. Y la fuerza también de la opinión, la de Xavi Vidal Folk. La decisión es difícil. La mayor parte de ayudas a familias y empresas para compensar el alza de precios concluyen a final de este año. Habrá que renovarlas, sí, pero ¿todas? Ahí está el dilema. Por una parte, los organismos internacionales aconsejan focalizar el apoyo en los más vulnerables, en las familias de menor poder adquisitivo, en los que no llegan a final de mes. La Comisión Europea ofrece incluso una especie de manual, pero de aplicación complicada. Tienen un argumento muy bueno. Como el dinero no es infinito, es mejor utilizarlo muy selectivamente para que sea al máximo provechoso, para que además la deuda pública no se dispare mucho, lo que siempre acaba siendo peligroso. Pero por otra parte también está afectada, aunque sea menos dramáticamente, la clase media. Sobre todo a medida que se le acaban los ahorrillos que acumuló poco o mucho durante la pandemia. Y no es bueno que se sienta sola, porque podría ser pasto de demagogos, de pescadores en río revuelto y ultras de toda calaña. Y de ahí, todas sus cosas buenas, como la estabilidad, la ponderación, se convierten en malas, el extremismo, la irritación. De modo que conviene realizar al menos algunos gestos, para que no se vea desatendida, desamparada. Hasta ahora las ayudas se han focalizado en vivienda, transporte y energía. Ahora le tocará también a la alimentación. Sería estupendo que alguna sesión parlamentaria se dedicase a una tormenta de ideas sobre cuál sería la mejor combinación. Porque además ya se sabe, a más ideas, menos broncas. Llegamos así al minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.